espero que nadie salga demasiado ofendido. Bueno, primeramente, Alfredo, muchas gracias por estar acá. Mi primera pregunta es, ¿quién sos? ¿Cómo llegamos a conocer a este Alfredo Pisotti que conocemos hoy? Bueno, Victoria, antes de empezar, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, el cuidado y la oportunidad de poder dar desde mi propia voz una narrativa de, bueno, cómo se construye una trayectoria de una persona que trabaja de manera independiente en Santa Fe, cuyo trabajo tiene una cuota de artivismo importante. ¿Quién soy? Soy el primogénito de una familia tradicional, media, clase mediera, muy media. ¿Naciste acá en Santa Fe? Sí, soy santafesino. Mi papá y mi mamá se casaron un poco grandes para lo que era la época, digamos. Yo tengo la misma edad que la antigua Constitución de Santa Fe, nací en el 62 y hasta el año pasado podía decir de que seguía vigente. Y bueno, una familia que siempre ha sido muy cuidadosa conmigo. Otra característica que es importante es que la mayor parte de mi familia son mujeres. Entonces, haber crecido en ese entorno de tías solteras, te da una contención especial a la hora de sentirte libre siempre y de que no estás, y de sentirte cuidado y sentirte querido, que es importante sobre todo al desarrollo de tu vida posterior para estar seguro y pararte frente a las adversidades. Educación en el trayecto que pude hacer en la educación pública, siempre valoro eso, en escuelas primarias donde en su momento convivían todas las clases sociales, donde ya se empezaba a deteriorar la infraestructura, pero todavía seguía habiendo calidad educativa. Nunca sobró en mi casa nada, y gracias a la buena administración de mi mamá, más que nada, digamos, siempre se logró salir a flote. Me obligaron a hacer la comunión y a los 11 años me juré no volver a entrar a una iglesia para ninguna actividad que implique rezo y demás. Básicamente, si yo he ido a alguna iglesia posteriormente, ha sido para valorar la arquitectura. Podría decir, ¿Cómo fue el paso por la escuela? ¿cómo fue el paso por la escuela primaria? Relativamente bien, porque mi nivel de mariconería es estándar, digamos, o sea, nivel 5 o 4, entonces podía disimular. Y siempre en algún lado había uno que era más maricón. La verdad es esa, que era el que se llevaba los palos. Quizás la bienvenida oficial a la mariconería me la dio una docente que en ese momento era la docente de lengua, sexto, séptimo grado, porque uno de mis compañeros había osado tocarme la silvapen, que eran como el tesoro. La silvapen eran unas fibras chiquititas que tenían unas florcitas, cuando en ese momento eran las primeras reemplazos de los colores tradicionales. Entonces eran algo caros y se le ocurrió tocármela y le iba a haber salido la marica mala, mal, de adentro. Entonces después tuvo la delicadeza de quédate, Alfredo, y demás. Me dice, tratá de no ser tan afeminado, qué sé yo. Yo calculo que lo hizo para protegerme, no lo hizo con mala intención. En mi casa jamás durante mi infancia me hicieron ninguna clase de comentario y honestamente se enteraron por una cuestión hasta fortuita cuando tenía 21 años. En ese momento yo estaba trabajando, hacía un programa chiquitito en lo que era la FM9 con una persona llamada Daniel Andino, que hacíamos programas de música argentina, de rock y demás. Y justo ese día se presentaba Virus en Santa Fe. Entonces, justo un día en que se presenta Virus en Santa Fe, con lo que significaba Federico Moura en ese momento, en mi casa se enteraron. Quilombo de por medio, bueno, padre enojado con madre porque le atribuía sobreprotecciones varias, surtidas y demás. Bueno, bajado los cambios, todo bien después. Lo único que me pidieron era de que no sé, que fuera discreto, básicamente. Yo soy técnico químico. Me recibí en el industrial y ese es otro lugar que también muy machista, bastante jodido, por el tipo de personalidad que yo tengo, que desde que empecé a hablar, que según me comentaban empecé a hablar bastante pronto al año, es medio como que nunca dejé de abrir la boca. Entonces, de un modo u otro no paso desapercibido, aun cuando quisiera. Entonces tampoco se metían mucho conmigo. Pero me pasó de un par de compañeros, uno me preguntó un par de veces si era puto. Estamos charlando así, si se puso puto.
Y me sorprendió y le dije que no. No, le digo. Quizás si hubiera tenido otro trasfondo, lo que uno va elaborando a lo largo de la vida y tener más certeza, le hubiera dicho que sí y que no le importaba. Y después, cuando pues, nos habíamos llevado alguna materia, estábamos estudiando en la casa de esta persona, solos en la habitación, me volvió a preguntar. Ah, él tenía mucho interés en el tema igual. Sí, pero aparte, ¿sabes cuál es el agravante de todo esto? Era el típico chongo que se jactaba de que iba a los boliches y que se conquistaba a toda la gente. El típico chongo que tiene mucho interés en esto. El típico chongo que necesita encubrir sus propios deseos. Sí. Que, bueno, obviamente le volví a decir primero porque no me gustaba. Porque si no lo hubiéramos resuelto de otro modo. Yo te puedo decir algo. Siempre tuve claro lo que era. Hay una discusión desde el comienzo del activismo que es la innatez de la homosexualidad o de la cuestión trans también. Yo siempre sentí de este modo, siempre me atrajeron chicos. Me gustaba Batman cuando era chico. No, o sea, nunca tuve dudas sobre lo que pasa era que no lo podía decir abiertamente porque sabía cuál era todo el entorno. Por eso te decía, mariconería estándar, digamos, donde si le decía que no, había un cierto margen de duda para que cupiera esa cuestión de decir, Y tal que vez... servía como protección. Claro, me servía a mí de protección. Una de las cosas que no quiero dejar pasar, que fue importante para mí, es mi tía, se llamaba Nélida, que es la hermana mayor de mi papá, siempre conmigo es como que si fuera el hijo, porque fui el primogénito de toda la familia, una familia chica. Entonces, por más de 3 años, y aparte, con el caso de mi tía, fue como que su sobrino preferido. Ella me regalaba libros, veníamos acá a casa tía, me compraba unos libritos de una editorial Sigmar chiquitito. Siempre tuvo esa cuestión de incorporarme la lectura como un hábito. Mi papá, yo lo tengo leyendo también. Primero, porque a mi papá no le gustaba el fútbol. Jamás me impulsaron a que jugara o que hiciera determinada cuestión de los roles tradicionales. Por eso te decía, tuve esa cierta protección. Crecí en casas donde había jardines, donde había huertas. Entonces, es otro entorno. Exacto. Mucho más protector, más agradable, digamos. ¿Dónde puede ser? Con respecto a la militancia, fue de casualidad. En algún momento, por el azar, salí con una persona que tenía una librería de viejos acá en la Galería Colonial. Por suerte me manejé siempre dentro de ese ámbito, por eso es que también soy gestor cultural y no otra cosa, porque siempre el ámbito de lo artístico, lo cultural me llamó la atención, me gustó. Y de algún modo me fue llevando solo. Bueno, me regaló un libro que estaba editado en España, te estoy hablando ya en democracia. Que se había editado en España, que era un poco una reseña del movimiento LGBT en España. Y ahí fue la primera vez que tuve contacto con alguna idea. Y justo conocí también, por otro lado, a una persona que era psicólogo social de la escuela de Pillon Rivière, que tenía contacto con dos de las personas que estaban, Juan Carlos Espina y Sánchez, Adrián Sánchez, que eran pareja en ese momento, que vinieron, que eran parte de lo que motorizaban el MLH, que se había formado. El MLH se formó más o menos en la primavera de 1984. ¿Querés explicitar qué es MLH? MLH es Movimiento de Liberación Homosexual y de algún modo remite así lejanamente a lo que fue el Frente de Liberación Homosexual que se dio en la década del 70. Que fueron los primeros Que en realidad fueron los organizados. primeros movimientos organizados y el primer grupo que hubo en la Argentina se llamó Nuestro Mundo. Esto fue en el 68, un año antes de lo que se llama la revuelta de Estongo, que es absolutamente falso, que es el comienzo del activismo mundial. Después podemos charlar. Entonces, Nuestro Mundo, Héctor Anavitarte, era uno de sus fundadores, era del Partido Comunista, y fíjate la cuestión esta de lo que marca ese hecho de la locura y demás. Los compañeros o camaradas, en su caso, lo mandaban a un psiquiatra para que se tratara. Estamos hablando de una izquierda que era absolutamente homofóbica y donde, bueno, la circunstancia de ser gay en la década del 60, 70 era pero 10 veces más jodida que lo que tuvimos después nosotros en los 80, aun cuando tampoco en los 80 era del todo bueno. El MLH se crea en el 84,
Primavera, habían otros grupos, tenían reuniones entre ellos, se llamaba Las Dominicas, eran más grupos de amigos. Y lo que estaba buscando era una cierta asociación con gente de acá de Santa Fe, porque tradicionalmente son ciudades que han tenido mucho vínculo desde siempre, digamos. Entonces, igual que con Córdoba, son ciudades que están relativamente cercas, entonces, y si bien son escalas mayores, ambas ciudades, siempre Santa Fe está como que en el medio. Nos vinculamos con esta gente, empezamos a tener cierto contacto, viajamos a Rosario, ellos hicieron algunas galas en algún boliche para reunir fondos, y la primera vez que se hizo, yo participé más o menos alrededor de 2 años en el MLH, y volviendo a lo mismo, mi vínculo principal fue desde el costado artístico. ¿Qué hice? Colaboré en la diagramación de una revistita que se llamaba Se dice de mí. Un poco el título se lo apoyé yo para que dijeran Se dice de mí es un tango que canta Tita Merello. Y habla sobre precisamente una mujer que no es el ideal de mujer femenino, digamos, el ideal femenino. Entonces, un poco es eso. Llevamos materiales, me acuerdo que había llevado a la letra una canción de un grupo que se llamaba La Naranja, se llama, porque todavía creo que existen, que era una de las pocas cosas que tenía una referencia a algo sexual, a la homosexualidad, pero desde un lado positivo, digamos. Alguna poesía de Lorca que se llamaba el Mariquita, algún comentario propio, un artículo sobre Stonewall, y obvio todo eso se armaba con collage de recortes de fotocopias y demás, la diagramamos de algún modo con Adrián Sánchez. Eso fue la primera vez, te decía, que se hizo un acto o una conmemoración más que acto. Esta gente lo que hacía era reunir fondos a través de fiestas. Wow. Entonces, porque era la única forma de vincularse, digamos, porque no tenías otra forma, digamos. Y vos unías las dos cosas. Claro. Tenías la socialización por un lado, que era imposible por otros ámbitos o por otros circuitos, por lo menos de una manera segura, y al mismo tiempo poder sostener este nivel de organización económicamente. No había un lugar donde fueras con otra gente gay. Entonces, el hecho de que fuéramos a Rosario a una fiesta y que nosotros pagábamos la entrada para colaborar con la actividad, digamos, de algún modo, era no solo socializar, sino también sostener el circuito positivo de generación de algo. Wow. Porque así se pagaban algunas cosas. Entonces, fue en el 86, calculo 86, 87, se hizo, colgamos pasacalles en calle San Martín, donde está el Centro Cultural Rivadavia, San Martín La Rioja, creo es. Estuvimos colgando un pasacalles, hicimos volantes, había alguna gente acá en Santa Fe que estaba vinculada al arte, que me habían hecho algunos dibujitos. Yo armamos, como tenía formación técnica, entonces por ahí, o podía yo dibujar algunas cosas, las letras me refiero, o las usamos con algo que se llamaba letraset, que eran unas letras transferibles que venían en unos paquetitos. Entonces tenía que estar armando letra por letra, imagínate lo que era eso. Toda una cosa muy artesanal. Distribuimos esos volantes que decíamos, en ese momento no era Día del Orgullo, era Día de la Dignidad Gay. Distribuimos volantes en la Peatonal Córdoba, hubo alguna entrevista por parte de Adrián, que era quien manejaba todo en alguna radio, y después a la noche, como yo tenía cierto contacto acá en Santa Fe con un grupo que se llamaba Blanco y Negro, que hacían transformismo, que lo dirigía Osvaldo Pettinari, habíamos llevado a la gente de Blanco y Negro, que era muy buen nivel de trabajo, un excelente nivel, al nivel de Caviar en Buenos Aires estamos hablando, y que hicieron una gala en un boliche. Y esa fue, digamos, de algún modo la primera actividad pública donde se conmemoró algo parecido a lo que es el Día del Orgullo, en la provincia. En Santa Fe, nada. Después, de algún modo u otro, medio como que se fue disgregando, el grupo colaboraba, venía una chica también de Paraná, que se llamaba Andrea González, de acá en Santa Fe éramos 2 o 3, tampoco éramos muchos más. Yo soy la única persona que queda, digamos, viva todavía, otros 2 fallecieron. Medio como que se fue desvaneciendo la experiencia. En Rosario siguieron, retomaron el tema de la prevención del VIH, porque en ese momento también estallaba esa cuestión de lo del VIH, sí. Entonces teníamos una situación de que éramos la primera generación expuesta a eso, con toda la estigmatización que había de por medio, porque aparte era la peste rosa, la peste de los homosexuales. ¿Y acá en Santa Fe cómo se sobrevivía siendo gay? ¿Cuáles eran los ámbitos de socialización? ¿Qué había? ¿Qué pasaba? ¿Por qué surge el cine como actividad para congregar, no solamente ver creaciones importantes? Porque el Cine Club de acá de Santa Fe era el primer lugar de reunión, por lo menos para las personas de clase media.
El Cine Club, realmente, Claro. primero porque no existía el VHS, entonces no tenías otras posibilidades más que el Cine Club para acceder a determinadas películas, que no las ibas a ver en el cine comercial. En ese momento, sobre todo en la década del 80, 90, era cuando empezaba a surgir de manera muy fuerte el cine inglés con contenido, con contenido gay, digamos, Maurice, Another Country, Mi Dulce Lavandería, Negocio Sucio, Ropa Limpia, en castellano, perdón, la traducción literal es Mi Dulce Lavandería, que era una pareja pakistaní con un punk, donde había ya otros abordajes, porque por ahí algunas de las cuestiones, las películas de Jane Ivory, qué sé yo, Maori era es cierta estetización de la homosexualidad de clase alta, digamos. O sea, esas mariquitas tipo Oscar Wilde, todas finas, hablando bien. Pero lo otro no, ya tenía, entonces tenías Stephen Frears. Otra cosa importante, las producía el Canal 4, o sea, la producía un canal estatal en Gran Bretaña. Claro. Imagínate el equivalente argentino. Una distancia Pero gigante. años luz, bueno. Entonces, el Cine Club era el lugar de reunión. El primer boliche o el primer ámbito de reunión, que era más bien como un bar, se llamó El Cafetín, estaba en Crespo y San Jerónimo, sobre San Jerónimo, ahora está demolido. Lo administraba un chico gay y una chica lesbiana. Después se llamó La Grela, y ese fue el primer boliche administrado por una mujer lesbiana. Y hay otra cosa que no sé si muchos saben, es que también hubo un boliche tipo pub que lo administró una persona trans, que se llamaba La Nuit, y que estaba acá en calle Moreno y 25 de Mayo, enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas. Era como un subsuelo. Eso es posterior. Duró meses, digamos, porque en Santa Fe no había mucha posibilidad de sostener económicamente los boliches, y aparte porque la policía constantemente hacía ras y demás. Esta gente que tenía el Cafetín había abierto un boliche bailable, que sí fue la primera discoteca, se llamaba La Volanta, que anteriormente ya había sido un boliche, pero era hétero y había caído en decadencia, y cuando la decadencia viene, el salvavidas son los putos. Cuando hubo un periodo donde no había nada acá en Santa Fe, hicimos algunas fiestas que se llamaba El Conventillo, las hacía yo. Era una forma también de vivir, donde cobramos entrada, pero que era para sostener eso, y las hacíamos pasar como cumpleaños. Wow. Porque no había, obviamente también con alguna conexión con algún conocido que trabajaba, que no era muy conocido, pero por lo menos nos hacía el favor de administrativamente darnos el permiso de la policía, porque si no podías hacer, teníamos el permiso ese medio hasta ahí, digamos. Y ¿sabes dónde lo hacíamos? En un lugar donde después funcionó la Libre, que era Chacabuco, que es lo que yo te contaba, Chacabuco y Alvear, así que los guiones mariconizantes ya estaban también ahí implantados. ¿Y los espacios de organización en qué momento empiezan a existir, básicamente, a nivel ciudad? Hubo una asociación, El Puente, en algún momento que así muy fugazmente empezó a trabajar el tema de VIH, con todo ese temor que había, porque era una cosa muy pesada, digamos, a nivel de la estigmatización que había. Yo había tomado contacto con un doctor llamado Walter Corsano, que era el área de ITS del hospital Cuyen. Entonces me daba forro, yo llevaba al boliche, o en las mismas fiestas que hacíamos siempre había condones. Una de las cosas que hacía era armaba unos afiches, los ponía en los baños para que leyeran cómo colocar un condón, cómo se transmite, cómo no se transmite, bueno, todas esas cosas. Entonces, más allá, digamos, de la diversión, siempre había alguna cosa como para crear cierta conciencia. Y participaba de unas situaciones nefastas donde había alguna gente que se subía, porque algunos hicieron negocio con ese tema del VIH, de hacer charlas y demás, y siempre terminaban las charlas con algún sacerdote como referencia, como si fuera importante el tema de qué es lo que opina un sacerdote sobre la sexualidad ajena. Imagínate los despelotes que se armaban siempre. Bueno, entonces un poco eso, yo empecé a trabajar desde mi lugar como individuo, a tratar cierta conciencia. ¿Cómo se genera el primer grupo acá, activismo estable, digamos? Fue Vox Santa Fe, las reuniones las hacían en ATE. Esto más o menos. Esto ya te estamos hablando 2005. En esa época, digamos, como que la verdad que te puedo decir que hace como 15 años no pasó nada acá, hasta donde yo sé de cuestiones de activismo. Había, y lo único que después aparece el CIPRES,
Pero el CIPRES no era activismo, era prevención de VIH. Exacto. Y aparte, digamos, más allá de la contención que podían tener hacia las personas de la diversidad, digamos, no trabajaban específicamente estos temas, Exacto. como tema de género me refiero. Sí, sí. Y yo hasta donde sé, entonces en el 2005 empiezan a reunirse en ATE, hacen unas muestras de cine que las traían armadas desde Rosario. Por ahí también se retoma ese vínculo, donde cuando no había nada, el hall del Cine Club era el lugar de reunión. En algún modo me sumo, les aclaré de que mi único interés de colaborar con ellos era dentro del área de lo que fuera las muestras de cine. Y a partir de la edición 2007, las muestras de cine tienen un perfil netamente santafesino, que no era lo prearmado que querían de Rosario. Porque está todo muy bien, las iniciativas de Rosario, pero son muy imperialistas. Ustedes son las mucamas. Cuando se termina y cierra la oficina de Vox Santa Fe en el 2011, yo sigo como Cine LGBT Santa Fe, porque así se llama el nombre. Entonces, a partir de 2008 vos empezás. Entre 2007 y 2011 yo colaboré con la Asociación Civil Vox, lo que llamamos el área de cine, por área, digamos. Y después, desde el 2012 a la actualidad, genera la continuidad como Cine LGBT Santa Fe. Y siempre el anclaje de lo local, porque es importante la pertenencia. Y porque ya venía Vox Santa Fe, entonces después seguíamos con Cines LGBT Santa Fe. Y porque aparte contraposiciona a que no se identificara como Rosario. Entonces, volvemos a lo siguiente. Rosario traía muestras que querían que fueran cerradas. Proyecten esto, hagan esto, no. Listo, yo armé un catálogo. Bueno, eso es una reversión de un afiche original del acorazado Potemkin de Eisenstein. Y básicamente, ya que es una obra que tenía cierto contenido homófilo, lo resignificamos. Esta era Marlene Dietrich. Esta fue Les Gay Cinebox del 2008. Esto se hizo en ATE. Esta, la del 2011, que fue la última, Cinebox. Y esta, la del 2010, que fue por el bicentenario y aparte fue la época de la sanción del matrimonio igualitario. Entonces un poco también. Cada una de estas muestras de cine tenía una equivalente de fotos. Porque ¿Toda la curaduría la hacías vos? Sí, sí. Los diseños de la tapa no, pero todo lo que es la selección de contenidos, todo el armado integral, digamos, de las muestras las hacía yo. Me ayudó en los primeros años un chico que se llamaba Juan Pablo Ferragut, que era estudiante de cine y que después se fue a Buenos Aires y alguna época también colaboró Cecilia Dumont también, que era guionista. Bueno, básicamente la idea original fue rescatar lo poco que hubiera en Santa Fe de lo audiovisual y rescatamos un mediometraje que se llamaba La Elvis, protagonizado por Querel Delage, lo digitalizamos, lo exhibimos varias veces. La idea también era armar muestras de fotos que complementaran las muestras de cine. La primera muestra de fotos sobre el primer acto del orgullo que se hizo acá en la Plaza del Soldado. Wow. Muchas de las muestras eran con fotos documentales, que eran lo que había hecho, cuál era el registro periodístico que había. Eso fue ahí, algunas fotos personales que había sacado yo. Yo hice algunos cursos de fotografía, así que algo básico de fotografía sé. Bueno, posteriormente, en la etapa de cine LGBT, las muestras en general, el perfil de selecciones latinoamericano, argentino, algunas cosas internacionales en los primeros años, orientado a cortometrajes, largometrajes. Las primeras actividades de cine antes de que hubiera la conmemoración del 17 de mayo se llamó Argencine. Eso se hizo en el 2009 y la intención era empezar a ponerlo en la agenda pública la conmemoración porque no era muy conocida. El 17 de mayo, Día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, bueno, Día contra la Transfobia o la homofobia de manera internacional. Claro, tampoco estaba institucionalizado. No existía absolutamente nada. La idea era, como ya había un antecedente en la Municipalidad de Rosario, empezar a darlo a conocer. Se hizo una muestra específicamente conmemorando eso, se monta en mayo, se llamó Argencine. Después, como Argencine era un nombre de a veces un desconocimiento que tiene con cuestiones de red y demás en esa época, resultó que era un nombre de una actividad que ya existía, que se había hecho en España, no se podía hacer. Ah, okay. Pasamos a Ike
y que duró un suspiro. Fue la segunda muestra que se hizo en relación al 17 de mayo, que se declaró de interés cultural el mismo día que se sanciona la ordenanza 11.688, que es la ordenanza del 17 de mayo, entre otras cosas. Wow. Así que esas son cosas, las fui descubriendo incluso hace poco, de que se había hecho el mismo día cuando estaba leyendo una reseña, ni siquiera lo tenía, no me acordaba de eso. Y después pasó otra actividad llamada Pluralia, y bueno, esas fueron las actividades relacionadas con el 17 de mayo. A partir del cine LGBT se llaman inclusive, cuando descubrí que inclusive vos los rastreabas y te llevaba al all inclusive de turismo, hubo que cambiarle por la A, ¿qué parte quedaba mejor? Inclusiva es la actual muestra que conmemora el 17 de mayo, que sigue hasta el momento con 3 versiones en el camino. Y eso también, con toda tu curaduría. Sí. Sí, ahí ya mucho más integral, digamos, también metiéndome más en la cuestión de diseño y demás. Y también hicimos alguna cuestión que tiene que ver con un ciclo que duró un poco menos, que se llamaba ¿Qué herencia? Aludiendo a queer, con 2E. Los objetivos de trabajo siempre han sido, primero, difundir contenidos de estudiantes de carreras de cine que tengan que ver con comunicación social, trabajos que muchas veces no tienen otra circulación después de que son trabajos de tesis, pero que están bien hechos, trabajos de pequeñas productoras, sobre todo del interior, tratar de equiparar lo que se genera en el interior con lo que se genera en Buenos Aires, que siempre es mucho más allá. Después, tener una amplia mirada en relación a los tópicos, que es cubrir todo el rango etario y sobre todo hacer hincapié, por obvias razones, en la tercera edad, porque aparte tampoco es lo más visibilizado, cubrir todas las identidades y orientaciones, eso siempre está, cada muestra hay cuidado de que estén reflejadas todas las orientaciones sexuales dentro de los materiales que haya en ese momento que se puedan disponer. Por suerte, en este momento existe mucha cantidad de producción, con lo cual hay posibilidad de seleccionar. En otra época dependíamos de los DVD y aparte existía muy poca cantidad de contenidos para elegir. Ahora existe precisamente esa cantidad que uno puede elegir. Y la última propuesta se llama Nos a Nosotros o Nosotros, y tiene que ver con la cuestión de las masculinidades. Esa la montamos el año pasado, vamos a ver este año si hay un poco de suerte. Y tiene que ver con esas zonas de fricción que hay entre las masculinidades diversas y las masculinidades heteronormadas. Porque, entre otras cosas, el tema de las vivencias masculinas cis dentro de la diversidad no están siempre visibilizadas, en el sentido de que hay un montón de violencia que sufren los hombres que ni siquiera los mismos gays o personas bisexuales las tienen en claro de qué calidad de víctima tienen. Hablando propiamente de esas violencias, hay un laburo que vos venís haciendo en ese sentido, en términos de recopilar los episodios de violencia hacia personas, hacia varones que tienen sexo con varones, hacia homosexuales, y digo, un paraguas mucho más amplio, hacia personas LGBT. Sí, un detalle que me olvidé de mencionar también. Las muestras del 17 de mayo no es solamente la exposición a obras creativas, también siempre fue en el comienzo una exposición de casos de violencia en nuestra provincia, con nombre, apellido y una identificación, para que las víctimas dejen de ser nombres que no se vean o no se sepan, y sino que vean rostros y que sepan algo de cuál era la vida de esas personas. Entonces, desde que comienza Argencine, siempre, en cada ocasión, en la apertura, hubo una referencia a situaciones de violencia. En su momento, una de las primeras, y eso me acuerdo, fue la de Álvaro Costa, que fue un docente que murió en su casa, que fue atacado, que fue una de las pocas situaciones donde un familiar, en este caso la madre, salió a reclamar de manera pública por su hijo. Como era un docente muy conocido, hubo cierto apoyo de sindicatos, pero en la mayor parte de los casos relevados no hay una repercusión, ni por parte de los familiares, o muy pocas veces hay un involucramiento, y tampoco hay mucho involucramiento por parte del colectivo de las personas diversas. Entonces, ¿de dónde surge? Es un relevamiento de noticias que fueron apareciendo en medios de comunicación desde el año 2000 en adelante, cuando una persona que yo conocía, que se llamaba Ernesto, que era cubano, que había llegado a la Argentina para después poder traer a su pareja, lo
matan cerca del Parque Sur. Esa fue la primera persona que murió de manera violenta que yo conociera. Entonces, volvemos a lo mismo. A veces las experiencias de vida de algún modo te indican los rumbos en que vos vas siguiendo o es más conveniente en que hagas tu trabajo. Registré la noticia, era del litoral, no había mucha posibilidad de guardar información de la televisión y a partir de ahí empecé a hacer un registro periódico cada vez que salía de manera pública alguna noticia, porque generalmente eran noticias escandalosas, porque por la forma en que se establecían las muertes, que son muertes en situación de una agresión brutal, extrema, que en muchos casos hasta reviste cierto perfil de crimen de odio que no siempre es comprobable, pero que en la práctica uno sabe. Era toda información que la tenía almacenada en diferentes carpetas. El año pasado dije, bueno, esto es necesario darle una cierta sistematización. Ahí entonces empecé a ver y hasta donde yo descubrí hubo 13 asesinatos de personas cis, que pueden haber sido gay, personas que tuvieran sexo con otros hombres, personas que hayan sido bisexuales, en algunos casos yo sabía que era gay, en otros no, pero que son todas personas que de algún modo yo compruebo que tienen cierto vínculo, no eran personas heterosexuales. Primero por la forma en que murieron y porque aparte lo chequeé con otras personas más o menos conocidas, digamos, para verificar si efectivamente era una persona homosexual, aunque no fuera visible. ¿Qué sucede con ser loca y ser adulta? Mayor. Es vuelta en algunos casos al closet en algunos casos, sobre todo si no tenés una familia y tenés que terminar en una residencia o en algún geriátrico. Yo por ahora, digamos, en mi situación particular, es como que sigo mi vida normal, pero también implicas mayor soledad, aislamiento, que no te consideren, que te invisibilicen. Y básicamente yo en algún sentido, por eso te marcaba a mí definirme como persona trabajadora independiente con un trabajo de activismo. Yo no soy exactamente, no me identifico con el activismo tradicional porque tengo muchas disidencias, muchas divergencias en la forma en que se abordan determinadas situaciones. Y dentro de esas divergencias de cómo se abordan las situaciones tienen que ver con darle la misma entidad a las muertes de las personas LGBT siempre y destacarlas, no en función de que si una persona tuvo una trayectoria de activista o lo que fuere, por más de que haya tenido mucha injerencia pública, y olvidarse del resto. De Lucas Caraballo nadie levantó la voz en nuestra ciudad de Santa Fe en ninguna marcha del orgullo para mencionar esta muerte, y es la más cruenta y salvaje que ha sucedido en 20 años. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Mi compromiso siempre ha sido desde el lugar de la cultura, las artes, la generación y el apoyo. Ya que no tengo grandes talentos personales, el compromiso mío ha sido el de ratificar y poner en valor el trabajo de otra gente que es creativa. Entonces es importante que las pequeñas obras de audiovisuales o fotografías tengan pantallas, lugares de exposición, aunque sean mínimos, pero que al menos circulen. Entonces, desde estos últimos 20 años, porque el año que viene se van a cumplir 20 años de que estoy organizando muestras de cine, yo lo que hice básicamente es estar en un lugar que a mí me resulta agradable, de construir lo más abiertamente posible, de que la pluralidad esté permeando en la selección de los contenidos. No siempre todo lo que exhibo yo coincide de manera ideológica, pero me parece importante incluirlo. Es importante que se valore la amplitud creativa de y que nuestro precisamente mayor recurso como personas de la diversidad para cambiar a la sociedad es nuestra creatividad, el compromiso y el compromiso con la persona inmediata, con nuestro entorno, no pretender hacer grandes cosas. Desde los pequeños lugares que ocupamos, tratar de ir cambiando las mentalidades y las formas de accionar. Creo que eso es lo que, al menos mínimamente, yo he intentado hacer. Si hay mucha gente que les gusta, mejor. Y si hay otra gente que no les gusta, también, allá ellos con sus lugares. Y lo otro, les agradezco nuevamente a Periódicas porque ha sido un apoyo siempre
otra cosa que les comento que tal vez no sepan es que normalmente cuando lo difunden viene mucha gente, porque yo les pregunto a las personas cuáles son las referencias y las referencias de muchas, se nota que los leen y es importante que exista un medio independiente con perspectiva de género. Porque no siempre en los medios tradicionales la diversidad aparece desde lugares más allá de lo policial o desde el lugar común que es la estrellita de televisión hablando tonterías. Entonces es importante la independencia de medios y otra cosa, y eso es un llamado a determinado periodismo local. No me perjudican a mí como persona si no difunden cuando yo les mando una gacetilla porque no concuerdan con mi manera de pensar. Yo no hago política partidaria en las muestras. No hago política partidaria en la vida tampoco. Las muestras son absolutamente pluralistas. Entonces, cuando no difunden porque no coinciden conmigo, es un problema que afecta a la llegada de otras personas que pueden llegar a interesarse. Sí. No me perjudican a mí, perjudican a personas pares que supuestamente dicen defender. De nuevo, muchas gracias por la entrevista, gracias por todos los cuidados y espero que nadie salga demasiado ofendido. Muchas gracias a vos.